Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el refugio donde diseccionamos, analizamos y celebramos el amor en todas sus formas, especialmente cuando se trata de nuestras parejas favoritas de la pantalla. Hoy agarren fuerte sus corazones, porque vamos a adentrarnos en un territorio que sé que les va a fascinar. Vamos a hablar de Serkan Ayolu y Özge Gürel, esa pareja turca que nos tiene absolutamente embelesados con su química deslumbrante, su talento innegable y, por supuesto, su historia de amor digna de un cuento de hadas moderno. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar, a examinar con lupa cada detalle, ese gesto secreto, esa señal inequívoca que delata el profundo e inmenso amor que Serkan siente por Özge. Sí, señoras y señores, porque aunque intenten mantener la discreción, el amor verdadero siempre encuentra la manera de manifestarse y nosotros, sus detectives del corazón, estamos aquí para capturarlo en todo su esplendor, desde el más mínimo parpadeo hasta la sonrisa más fugaz. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este mar de amor turco, quiero pedirles un favor pequeñito pero que significa un mundo entero para nosotros, el equipo que hace posible este canal. Si son tan amables de regalarle un merecido like a este vídeo si les gusta el tema, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, conviértanse en parte de nuestra gran familia de enamorados del amor. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes jugosos, análisis perspicaces y mucho, mucho amor. Y por favor déjenos un comentario al final, nos encanta leerlos, saber qué piensan, qué sienten y cuáles son sus parejas favoritas de la pantalla. Su interacción es nuestro combustible, la chispa que enciende nuestra creatividad. Ahora sí, vayamos al grano. Serkan Ayolu y Özge Gürel. ¿Qué podemos decir de ellos que no se haya dicho ya en revistas, programas de televisión y redes sociales? Son guapos a rabiar, talentosos hasta la médula, exitosos en sus respectivas carreras, y están perdidamente, irrevocablemente enamorados. Su historia comenzó en el set de la serie Kiraz Mevsimi, esa comedia romántica que nos robó el corazón a tantos. Y aunque al principio fueron cautelosos manteniendo su relación en la más estricta intimidad, el fuego de su amor era simplemente imposible de ocultar por mucho tiempo. Los gestos, las miradas, las sonrisas cómplices, todo hablaba por sí solo. Años después sellaron su amor con una boda de ensueño que hizo suspirar a todos sus fans alrededor del mundo, un evento que parecía sacado directamente de una película romántica. Pero, ¿qué es lo que hace que su relación sea tan especial, tan cautivadora, tan diferente a otras relaciones de famosos? Más allá de su innegable belleza física y su talento actoral, lo que realmente nos conquista, lo que nos atrapa y nos hace creer en el poder del amor verdadero, es la naturalidad con la que se demuestran su amor. No necesitan grandes gestos grandilocuentes ni extravagantes declaraciones públicas, basta con una mirada fugaz, una sonrisa cómplice, un toque sutil pero cargado de significado para transmitir toda la profundidad de su conexión, la solidez de su vínculo. Es una autenticidad que resuena con nosotros, que nos hace sentir que su amor es real, tangible, al alcance de nuestras manos. Y es precisamente en esos pequeños detalles, en esos gestos aparentemente insignificantes, donde se esconde el secreto mejor guardado del amor de Serkan por Özge. No es un secreto a voces, no es algo que él proclame a los cuatro vientos en cada entrevista o alfombra roja, sino un gesto sutil, casi imperceptible para el ojo inexperto, para el observador casual. Pero nosotros, como expertos en el lenguaje del amor, como detectives del corazón, hemos logrado descifrar, analizar y comprender este código secreto. Este gesto, mis queridos amigos, se manifiesta principalmente en la forma en que Serkan mira a Özge. Pero no es una mirada cualquiera, no es una simple mirada de admiración superficial o de cariño pasajero. Es una mirada profunda, intensa, penetrante que transmite un amor incondicional, un respeto absoluto y una admiración sin límites. Es una mirada que va más allá de la simple atracción física, que se adentra en el alma de Özge y la abraza por completo. Cuando Serkan mira a Özge, sus ojos brillan con una luz especial, una luz que parece emanar de su interior. Es como si el mundo entero desapareciera a su alrededor, como si todo el ruido y la distracción se desvanecieran en el aire, y solo existieran ellos dos en ese momento, conectados por un hilo invisible pero indestructible. Es una mirada que dice silenciosamente: te veo, te entiendo, te apoyo, te amo con cada fibra de mi ser. Es una mirada que lo dice todo, que expresa un torrente de emociones sin necesidad de una sola palabra. Y no solo se trata de la intensidad de la mirada, sino también de la frecuencia con la que la dirige hacia ella.
En entrevistas, eventos públicos, sesiones de fotos, incluso en fotos casuales tomadas por paparazzi, Serkan siempre encuentra la manera de buscar la mirada de Özge, de conectarse con ella a un nivel más profundo, de asegurarse de que está ahí, de que está presente, de que está bien. Es como si necesitara su aprobación silenciosa, su apoyo incondicional, su simple presencia para sentirse completo, para sentirse en paz, para sentirse en casa. Esta necesidad constante de conexión visual es una clara señal de la importancia vital que Özge tiene en la vida de Serkan. Ella no es solo su esposa, su compañera de vida, la madre de sus hijos, sino también su confidente más íntima, su mejor amiga, su musa inspiradora, la persona que lo entiende mejor que nadie en el mundo. Ella es su roca, su refugio seguro, su puerto en la tormenta, su todo. Pero la mirada no es el único componente de este gesto secreto. También es crucial prestar atención a la forma en que Serkan interactúa físicamente con Özge. No son de esas parejas que se están besando y abrazando constantemente en público en demostraciones exageradas de afecto. Su contacto físico es más sutil, más elegante, más refinado, pero no por ello menos significativo. Al contrario, a veces un toque suave puede decir más que 1000 palabras. A menudo se les ve tomados de la mano, entrelazando sus dedos de una manera que transmite una profunda intimidad, una conexión inquebrantable y una complicidad que solo se encuentra en las relaciones más sólidas. O en otras ocasiones, Serkan coloca su mano protectoramente en la espalda de Özge, como guiándola a través de la multitud, protegiéndola de miradas indiscretas, asegurándose de que se sienta segura, cómoda y apoyada en todo momento. Estos pequeños gestos de afecto físico, aunque discretos, son una muestra palpable de la ternura, el cuidado y la devoción que Serkan siente por Özge. Él no necesita recurrir a grandes demostraciones teatrales para expresar su amor, le basta con un toque suave, una caricia sutil, un abrazo silencioso para hacerle saber que está ahí para ella, incondicionalmente siempre. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de las sonrisas, esas expresiones faciales que lo dicen todo. Cuando Serkan mira a Özge y le sonríe, su rostro se ilumina por completo, irradiando una felicidad contagiosa. Es una sonrisa genuina, sincera, que nace desde lo más profundo de su corazón, una sonrisa que no puede fingirse. Es una sonrisa que dice silenciosamente: soy feliz contigo, soy afortunado de tenerte en mi vida, no puedo imaginar mi vida sin ti. Esta sonrisa es especialmente evidente cuando Özge está hablando con pasión sobre algo que le interesa, o cuando está haciendo algo que a Serkan le parece gracioso, encantador o simplemente adorable. Él la observa con atención, escucha atentamente sus palabras, admira su entusiasmo y responde con una sonrisa que demuestra su admiración, su cariño y su profundo amor. En definitiva, el gesto secreto de Serkan Ayolu para Özge Gürel es una combinación mágica de miradas intensas que penetran el alma, contacto físico sutil pero cargado de significado, y sonrisas sinceras que iluminan el rostro. Es una forma de comunicación no verbal, un lenguaje silencioso que revela la profundidad de su amor, la solidez de su relación y la importancia vital que tienen el uno para el otro. Es un gesto que nos enseña que el amor verdadero no se encuentra en las grandes declaraciones pomposas ni en los actos extravagantes, sino en los pequeños detalles, en las miradas que hablan por sí solas, en los toques que transmiten ternura y protección, y en las sonrisas que iluminan el rostro y el corazón. Y es precisamente por eso que la historia de amor de Serkan y Özge nos inspira tanto, que nos hace creer en el poder del amor verdadero. Porque nos recuerda que el amor verdadero existe, que se construye día a día con pequeños gestos de cariño, respeto, admiración y comprensión, y que es capaz de superar cualquier obstáculo que se interponga en su camino. Así que la próxima vez que vean una foto o un vídeo de Serkan y Özge juntos, presten atención a la forma en que se miran, a la forma en que se tocan, a la forma en que se sonríen. Observen con detenimiento esos pequeños gestos aparentemente insignificantes, esos detalles sutiles, y descubrirán el secreto de su amor, un amor profundo, sincero, incondicional e inquebrantable. Y ahora, mis queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis profundo del gesto secreto de Serkan Ayolu para Özge Gürel. Recapitulando brevemente, hemos visto que el amor de Serkan por Özge se manifiesta en una combinación de miradas intensas, contacto físico sutil y sonrisas sinceras. Es un amor que se expresa en los pequeños detalles de la vida cotidiana, y que nos inspira a creer en la magia del amor verdadero. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final.
Su apoyo incondicional es fundamental para nosotros, nos da la energía para seguir adelante y nos motiva a seguir creando contenido que les guste, que les interese y que les haga creer en el amor. Y ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Habían notado antes este gesto secreto de ser Canayolu? ¿Qué otros detalles han observado en su relación que demuestran su amor? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles una vez más que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de amor, chismes jugosos y mucho entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos virtuales. Hasta la próxima, romanticones.